Bien, pues vamos a comenzar con este tema que corresponde al último de nuestro estudio financiero. Ya vimos 4 hasta ahora, vamos a repasarlos. En primer lugar, el presupuesto de inversión inicial. Después vimos las proyecciones financieras y en el anterior hablamos de las fuentes de financiamiento y del análisis de rentabilidad. Lo único que nos falta y que es el motivo de este video es el análisis de sensibilidad. Los puntos que se incluyen dentro de este tema son 3. En primer lugar, las tablas de los flujos netos de efectivo modificadas con criterios de variación en cada una de las variables relevantes, como son la cantidad que se va a vender, el precio y los costos. Aunque también podemos modificar o variar el monto de inversión, por ejemplo. En nuestro caso, vamos a hacer una variación del 10%, tanto al alza como a la baja, en cada uno de estos rubros. El segundo punto se refiere a volver a calcular los indicadores de rentabilidad, que en el caso de lo que hemos visto hasta ahora, son solo 2, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Solo que estos indicadores ahora se van a obtener para la tabla modificada en la sensibilidad. Y por último, la interpretación de los resultados de acuerdo con lo que se obtuvo de valor actual neto y de tasa interna de retorno y las conclusiones que se pueden obtener con base en ellos. Para entender mejor estos 3 puntos que estaremos incluyendo dentro del documento final, vamos ahora a revisarlo en la hoja de Excel. Este es el archivo que hemos estado utilizando a lo largo de esta serie de videos sobre el estudio financiero. En la parte de abajo se encuentran todas las hojas que hemos creado. Vamos a utilizarlo ahora para concluir con el tema de la sensibilidad. La sensibilidad significa qué tanto reacciona la rentabilidad del proyecto cuando hacemos cambios en los flujos financieros. Para esto vamos a crear una nueva hoja, es decir, dentro de este libro vamos a hacer clic como hicimos antes en hoja nueva y aquí vamos a poner la nueva información. Primero le cambiamos el título a la hoja, vamos a ponerle sensibilidad. Aquí vamos a hacer una combinación de 2 tablas que hicimos antes. La primera es la tabla de la proyección y la segunda es la tabla de la evaluación. Repito, vamos a tomar la información de estas 2 y las vamos a poner en una sola tabla combinada. Primero, agregamos los títulos, el identificador de los conceptos, luego los conceptos. Después vamos a poner una columna que se titula variación, que es en sí misma el porcentaje que va a cambiar el concepto que nos interese, y después los años, comenzando con el año 0 hasta el año 5. Allí está. Cambiamos los anchos de las columnas
y procedemos a identificar la información. Como es una tabla combinada, pues tiene más filas que las dos individuales que habíamos hecho. Como siempre, ya ustedes le darán el formato que sea más conveniente. Bien, lo primero que vamos a poner en esta tabla es la inversión inicial. Después vamos a irnos a la tabla proyección y vamos a copiar los conceptos que aquí aparecen. Y los pegamos abajo de inversión. Como pueden ver, esta tabla de proyección terminó en las ganancias antes de impuestos. Ahora nos vamos a evaluación y vamos a copiar abajo de las ganancias antes de impuestos, es decir, desde el ISR hasta el flujo neto de efectivo. Y lo pegamos en la que estamos creando ahora. Ahí está. Es decir, que esta tabla está integrada por 15 conceptos. Bien. Toda esta información de los años, como ya sabemos, con excepción de la cantidad, se encuentra en pesos. Así es que de una vez le voy a poner ese formato. Aquí está. Y la columna de variación está en porcentaje. Así es que también de una vez le ponemos ese formato. La de la cantidad, habíamos dicho, no está en dinero, sino en enteros. Así es que vamos a poner como valor general. Bien. Es conveniente que señalemos, por ejemplo, con amarillo, cuáles son las celdas a las cuales le vamos a cambiar el valor, es decir, dónde vamos a aplicar la sensibilidad. En este ejemplo voy a hacerlo en la inversión inicial, la cantidad, el precio y el costo variable. En todo esto vamos a hacer modificaciones. Lo señalo con un fondo amarillo en esas celdas para que no se me olvide. Y vamos a ponerle, tal como dijimos antes, un 10% de variación. Cuando sea una variación al alza, la dejaremos así, con un número positivo. Y cuando sea una variación a la baja, la pondremos en negativo. Bien, entonces empezamos con el positivo. Y eso lo vamos a aplicar en las celdas en color amarillo que señalamos hace un momento. Es decir, en este caso vamos a aplicar la variación. Y ahora comenzamos a construir la información de los años, empezando, como dijimos, con el año 0. Aquí voy a tomar la información que había en la tabla de evaluación con respecto al año 0, que ya estaba negativa, y la voy a traer a esta celda. Aquí está. Esta es la inversión del año 0. Pero, dado que vamos a colocar aquí una variación del 10% en la inversión inicial, por ejemplo,
Entonces, para ver si efectivamente lo estamos haciendo de manera correcta, ahora voy a poner de una vez la fórmula. Es decir, este dato que me traje desde la pestaña de evaluación, ahora lo voy a multiplicar por, abro un paréntesis, y le pongo 1 más la variación de la celda que está en el lado izquierdo. Dado que en este caso siempre voy a usar esta columna para tomar las variaciones, entonces fijo solo la columna C, es decir, antes de la letra C le pongo un signo de dinero y queda así. Es decir, el dato de la evaluación, es decir, el de la inversión que está en la tabla de evaluación, por 1 más C2. Cierro el paréntesis una vez que fijé la columna C y ya me da este valor. En este caso, la inversión cambió. Ya no es de 244.230, sino de 268.653. Cuando yo haga el cambio aquí, en lugar de ponerle 10%, le pongo menos 10%, entonces automáticamente va a cambiar. Hacemos algo similar para el resto de la información, solo que vamos a traerla de la tabla que le corresponde. Es decir, me traje inversión inicial de la tabla evaluación, pero ahora cantidad, precio, costo variable y costo fijo los voy a traer desde la tabla de proyección. Aquí va. Para el año 1 la cantidad fue esta de aquí. Esta, ya me la traje. Y le aplico la misma operación que pusimos antes, solo que ahora en relación con la celda que le corresponde. Es decir, escribo lo siguiente. El dato que está en la tabla proyección, en el año 1 para la cantidad, por, abro paréntesis, 1 más la variación porcentual, fijando la columna C solamente, no la fila 3, y cerrando el paréntesis. Aquí está. Lo que originalmente habíamos propuesto como venta en el año 1, 8.052, aumenta a 8.857 en este análisis de sensibilidad, porque estamos incrementándolo en 10%. Haber fijado la celda solo para la columna C va a permitir que cuando yo arrastre esta fórmula, automáticamente se haga referencia a lo mismo, a esa variación del 10%. Es decir, en este caso estoy aumentando la cantidad que me van a comprar año con año en un 10% en comparación con lo que habíamos estimado en la proyección. Ahora vamos a hacer algo similar, pero para el precio. En este caso, el precio había sido 39 pesos, si no me equivoco, para el año 1, pero ahora, dado este incremento del 10%, llega a 42.90. Y estos serían los nuevos precios para el resto de la tabla con análisis de sensibilidad. Y ahora procedo a hacerlo para el costo variable. Es la misma fórmula, solo que en este caso con la información de la celda donde se encuentra el costo variable del año 1 en la tabla proyección, es decir, costo variable aquí está, 63.881.44, que con un 10% adicional aumentó a esto.
De una vez copio la información para el costo fijo. Me da una cifra un poquito más grande y por eso tengo que abrir el ancho de la columna. Ahí está, se aprecia ya completamente. Y bueno, si ahora yo, en lugar de ponerle el 10% en la variación, lo dejara, por ejemplo, en 0%, entonces me darían los mismos datos que teníamos en la tabla precedente. Y ahora procedemos a llenar el resto de las filas. En el caso de la fila de inversión inicial, no hay que poner nada más porque el dato único es el del año 0. Y esta columna no va a tener más información, sino solo hasta el flujo neto de efectivo que obtendremos al final. En cambio, sí vamos a tener información del año 1 al año 5 en los demás conceptos. Por ejemplo, el ingreso total, aquí tengo que poner la fórmula, no me traigo la información anterior. Tiene que ser calculado así. Como hicimos antes, la cantidad por el precio y me da este ingreso total, que como ya le puse 0% de variación, pues me da el mismo ingreso total que teníamos en la tabla de proyección, 314.028. Aquí está, 314.028. Pero cuando yo le cambie al 10%, desde luego me dará el nuevo ingreso total. Bien, el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo, aquí está, y la ganancia antes de impuesto, que es el ingreso total menos el costo total. Ahí está. De acuerdo. Ganancia antes de impuestos. Después sigue el ISR, que sería el dato anterior por el criterio de ISR que se estableció aquí en esta tabla. Me regreso a ella, criterios, y hago clic en el ISR del año 1. Aquí está, que es el 30%. Le doy Enter. Sin embargo, como esa celda externa siempre va a ser la misma, entonces le pongo el signo de dinero antes de la letra y antes del número para que se fije completamente esa celda. Y la participación de los trabajadores en las utilidades, que es la ganancia antes de impuestos por el criterio que se estableció para ese concepto. Aquí está. Y también fijamos la celda. Ahí está. Después sigue la ganancia después de impuestos, que es ganancia antes de impuestos menos ISR menos PTU. Y después nos traemos los valores de depreciación que debieron ser calculados externamente, como recordarán. Este valor de depreciación me lo voy a traer tal cual de la tabla evaluación. O sea, va a ser el mismo valor, sin modificaciones. El valor de rescate también me lo traigo de la tabla de evaluación. Así en cada año se pondrá lo que corresponda. Y otras inversiones por lo mismo. Me traigo el valor desde aquí. Y calculo el flujo neto de efectivo, que es la ganancia después de impuesto más la depreciación más el valor de rescate y menos otras inversiones que hubiéramos realizado. Aquí está. Este flujo neto, dado que hice la modificación a 0, debe ser el mismo que tuvimos para el año 1 en la tabla de evaluación, 66.087.94. Correcto. Y ahora lo señalo y lo copio al resto de esta tabla de sensibilidad. Ahí está. Solo me faltó el dato del flujo neto para la inversión inicial, que es único y está aquí.
Ahora procedemos a calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Como recordarán, el valor actual neto se calcula así, igual VNA, paréntesis, la trema, que la tenemos aquí, punto y coma, o coma, según sea la configuración de su Excel, y señalo el flujo neto de efectivo. Y la tasa interna de retorno, que se calcula así, TIR, paréntesis, y el flujo neto de efectivo. Únicamente, sin trema. Listo. Bueno, compruebo que estos resultados sean los mismos que teníamos en la evaluación. Efectivamente son los mismos. Cuando tenemos 0 en la variación por sensibilidad. Aquí está. Y vamos a ver qué pasa con la rentabilidad de este proyecto cuando tenemos una venta mayor. Es decir, si pudiéramos vender un 10% adicional, aquí estoy haciendo el cambio, ¿qué va a pasar con el VAN y la TIR? Veamos. Si yo fuera capaz de vender un 10% adicional cada año, entonces mi proyecto comenzaría a ser rentable. Ahora, vamos a ver cuál sería el efecto si el precio fuese un 10% adicional. Si aumentáramos 10% el precio en cada año, también nuestro proyecto empezaría a ser rentable. Podríamos pensar que al subir 10% nuestro precio, entonces la cantidad sería menor probablemente. ¿Por qué? Porque menos gente estaría dispuesta a pagar más por nuestro producto o servicio. Pero esa combinación la voy a explicar en un ratito. Ahora solo aumenté el precio. Lo regreso a 0 y veo qué pasaría si mis proveedores me incrementaran los costos en un 10%. Solo los costos variables. Como pueden ver, la rentabilidad de mi proyecto sería todavía peor. La TIR caería a 29.48. Bueno, veamos ahora qué pasaría si mi inversión inicial fuese más alta de lo que estoy estimando, un 10% mayor. También empeoraría el resultado. Como dije, esto es el resultado de la sensibilidad aumentando cada uno de estos rubros señalados en amarillo, cada uno en lo individual. Ahora volvamos a modificarlos en lo individual, pero a la baja. Es decir, ¿qué pasaría si lograra yo disminuir mi inversión inicial en 10%? Si lograra ahorros en la adquisición de activos fijos o de los contratos o de todo lo que requiriera mi proyecto. Bien, en este caso lo pongo con signo negativo y resulta que si lográramos invertir 10% menos para tener el mismo proyecto, empezaría este a ser rentable. Pero ahora veamos el efecto de menores ventas. Menos 10% sería un resultado muy negativo, o sea, el más negativo de todas las combinaciones que hemos hecho hasta ahora. Ahora bajemos el precio. Seguiría siendo
muy mal. Y si lograra yo negociar con mis proveedores una baja en los costos variables, empezaría ligeramente a ser rentable el proyecto. Bien, hasta ahora hemos visto, desde luego, que nos conviene un incremento de 10% en la cantidad o en el precio, o una disminución del 10% en la inversión inicial o en los costos variables. Podríamos hacer también combinaciones, como dije hace un ratito. Por ejemplo, si aumentamos el precio 10%, pero la cantidad disminuyera, por ejemplo, 5%, debido a ese incremento en el precio. Aunque yo perdiera clientes, el proyecto seguiría siendo rentable. Si cayera hasta menos 10% la cantidad, entonces ya no sería rentable. Esto me ayudaría a entender qué tanto resiste mi proyecto o qué tanto requiero variarlo para que sea mejor. Por ejemplo, la caída de la cantidad, si fuese de 8%, todavía sería negativo en cuanto a la rentabilidad. Y con una caída del 7% ya es positivo. Regreso a cero. Y vamos a ver cuánto es lo que tendríamos que reducir la inversión inicial, no el 10%, sino cuánto como mínimo para que sea rentable. Si bajara la inversión inicial 5%, ya sería rentable. Con un 4% que disminuya la inversión inicial, todavía sería rentable. Y bueno, este es el trabajo que se hace en el análisis de sensibilidad. Aunque ahora hice combinaciones de dos variables, para lo que ustedes tienen que entregar es suficiente con que hagan variación de una variable a la vez, tanto al alza como a la baja, y solo por el 10%, es decir, más 10% y menos 10% en cada una. Además de mostrar los resultados numéricos, la tabla, el VAN y la TIR, también necesito que expliquen cuál fue la rentabilidad resultante. Que hagan la variación de la cantidad, por ejemplo, en un menos 10%, y observen qué pasó con el VAN y la TIR y describan, bueno, pues sí fue rentable porque tal cosa o no fue rentable por estas razones. Entonces, tabla de sensibilidad, resultados de sensibilidad y explicación correspondiente. Y con esto terminamos nuestro tema de sensibilidad y nuestro estudio financiero. Y también con esto concluimos el curso de proyectos de inversión. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido cosas nuevas y que puedan ustedes aplicarlos en algún momento de su vida profesional.